una mujer de ley. Ya está aquí la maestra Horta para orientarnos. ¿Cuánto cobra una albacea? ¿Te lo has preguntado? Olguita. Bueno, pues nada más vamos a recordarle quién es el albacea. El albacea es esa persona que el testador designa para administrar sus bienes cuando él fallezca. Pero para corregirme está la abogada más guapa de mujeres en TVC. ¿Es cierto o es verdad o no es verdad lo que dije? Es verdad, efectivamente. El albacea es el administrador del patrimonio en liquidación por causa de muerte. Traducido, es el administrador de la herencia, de los bienes que dejó el difunto. Ese es el albacea. Y fíjense que nadie quiere ser albacea. Todo el mundo dice, no, ser albacea son muchos problemas. Es que qué responsabilidad te echas encima. Estás peleando con los herederos, tienes que estar administrando, pagando, cuidando, etcétera, etcétera. Pero vale la pena. Y vale la pena, ¿por qué? Pues porque hay un pago. Sí, hay un pago. Fíjense que como no lo sabemos, muchas veces somos albaceas nada más por cuestiones emotivas, ¿verdad? Que decir, no, pues sí, es que mi hermano me encargó a mí que yo cuidara sus bienes para entregárselos a sus hijos. Y nunca pensamos en que esa función que estamos haciendo tiene un pago, o sea, tiene una retribución. Y además es bien importante, ¿verdad? Porque como le estábamos comentando, esa retribución es del 2% sobre el total de la masa hereditaria. O sea que si usted es albacea de una sucesión en donde hay muchos bienes, pues maravilloso. Bueno, vaya. O también si hay mucho efectivo, porque es sobre líquido también, ¿no? O nada más sobre todo. La herencia son bienes, derechos y obligaciones. Entonces, todo está incluido y de toda esa masa hereditaria, el 2% pues es mío, ¿no? Como albacea. Pero no solamente eso, esa es una de los pagos que se dan. Ahora, que hay muchas obligaciones para el albacea, eso sí es cierto, hay muchísimas. Y al albacea lo puede nombrar el testador en su testamento o los herederos en la sucesión legítima, o sea, cuando no hay testamento. Una vez que ya los declaran herederos, van al juzgado o ante la notaría, depende de donde se esté tramitando, se ponen de acuerdo y nombran a una persona que va a administrar los bienes mientras que se les entregan a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Entonces, el albacea puede ser un heredero, el albacea puede ser un familiar, puede ser un profesional, un amigo, quien sea. Nada más se ponen de acuerdo y ya por mayoría de votos. También lo puede designar el juez. En caso de que los herederos no se pongan de acuerdo, pues entonces el juez es el que nombra al albacea. O los legatarios que ya hablaremos de ellos también, pueden también nombrar al albacea. Entonces, el albacea tiene la responsabilidad de rendir cuentas, de administrar, de cuidar, de presentar el proyecto de partición, y todo eso, si la masa hereditaria está produciendo frutos, es decir, si es un edificio que está arrendado, entonces el producto de las rentas le corresponde el 5% al albacea. ¿Por qué sobre eso más, o sea, 3% más? No, porque mira, es el 2% sobre el total de los bienes. Más aparte. Pero además el 5% sobre los productos de los bienes. Vamos a suponer. A ver, entendamos bien esto de productos, porque cuando no le entendemos mucho estas cuestiones legales, ¿verdad? Sí, lo queremos con peras y manzanas. Los productos, o sea, digamos, yo tengo un edificio que estoy rentando o tengo un negocio, dejé un negocio que sigue activo, pues. Claro. ¿Qué pasa con las ganancias? ¿Eso podría ser? Esos son productos, justamente. Las utilidades de una empresa son los productos. Entonces, de las utilidades de esa empresa, el 5% le corresponden al albacea como concepto de pago. ¿Cada cuánto se le da ese 5%? De los productos cada mes. O sea, vamos a suponer que cada mes Exacto. Ahora, hay dos formas de establecer el pago de los albaceas. La ley establece 2% sobre la masa hereditaria, 5% sobre los productos o frutos de la masa hereditaria. Y como tú decías, si tienes un edificio y lo estás dando en arrendamiento, el 5% mensual de lo que estés recabando por pago de rentas es el pago al albacea, justamente. Eso es cuando no hay una disposición expresa por parte del testador. Porque si el testador dice, no, yo voy a nombrar albacea a mi compadre que lo quiero tanto, y en lugar de que se le pague el 2% sobre la masa hereditaria, yo decido que se le pague el 10% sobre la masa hereditaria, entonces prevalece pues ese 10% o lo que escoge el albacea. Él puede escoger entre lo que le dejó el autor de la sucesión o el difunto
o lo que señala la ley. A ver, yo aquí tengo otra duda. Por ejemplo, ya tenemos al albacea, ya tiene su 10% o el 3 o el 2, pero se queda manejando la empresa que está dentro del testamento. ¿Qué sucede? Él puede, en un momento dado, determinar si vende la empresa o no. ¿Qué poder de decisión Pero no es tiene? de él, no es por eso suya. le pregunto. No, solamente administra. Solamente administra. Él administra no puede... las ganancias, o sea, ni siquiera es que administre la empresa, exacto, o sea, las ganancias derivadas sí, porque de... la empresa puede tener a su gerente o a su director o a sus pero no son los dueños. No son los dueños, entonces ellos están trabajando y el albacea está vigilando. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con esos bienes? Entonces, sí. el albacea ni siquiera puede rentar por más de 5 años. O sea, no lo puede hacer. Nada más es, te entrego los bienes, los cuidas, los administras y se los entregas a los herederos. Esa es la función del albacea. Nada más, no puede vender, definitivamente no, a menos que cuente con la autorización de todos los herederos y además tiene obligación de rendir cuentas, porque no es tan fácil así como... Si hay productos, cada mes tiene que estar rindiendo cuentas de qué se está haciendo con todo eso. Ya. Ok, no, ibas a preguntar. Sí, adelante. yo quería decir, ¿cuándo termina la tarea de un albacea? 5 años. Bueno, el albaceazgo se termina al año, un año, porque ese es el término que señala la ley, o bien cuando cumple con su encargo, o cuando lo revocan, o cuando lo remuevan, que ese ya sería tema bien interesante, la diferencia entre revocar a un albacea y remover a un albacea, porque yo lo remuevo voluntariamente, lo revoco por una causa. Ahora, si hay revocación de albacea, puede haber incluso pérdida de derechos hereditarios si es que es heredero. Entonces hay situaciones bien difíciles, muy delicadas, que desgraciadamente desconocemos. Y desconocemos y no las hacemos valer, o bien cometemos errores que no sabemos cuáles son las consecuencias dentro del albaceazgo. Es una figura interesantísima lo del albacea. ¿Puede un albacea reclamar si no se le ha pagado? Sí, claro, por supuesto. Esto está en todo su derecho. Puede demandar que la sucesión le pague. Es más, como él es el administrador, él puede retener el importe de su pago y ya en la rendición de cuentas nada más dice pasó esto y esto y esto y esto. Que de rendición de cuentas también tendríamos que hablar porque es uno de los graves problemas en la sucesión. Perfecto, pues súper interesante. Muchísimas gracias, María Elena, pues ya seguiremos platicando más de esto. Pues vamos y continuamos aquí en la casa. Y nos vamos, pero a un corte rapidísimo.